Una niña asustada marcó el 911, su voz temblando. Por favor, el vientre de mi perro está creciendo y algo se mueve dentro. Cuando el oficial llegó, lo que encontraron dentro del leal pastor alemán revelaría un crimen oculto que había estado creciendo durante semanas. Lo que pasó después te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que cada animal merece seguridad, amor y un hogar para siempre, presiona el botón de suscribirte, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves la lealtad. Era la tarde en Willow Creek, un pequeño pueblo situado entre colinas verdes y los susurrantes pinos del norte de Oregón. La luz del sol de verano se derramaba sobre los tejados, pintando las calles de oro, pero el aire llevaba la pesada quietud que llegaba justo antes del anochecer. Las cigarras cantaban perezosamente, y en algún lugar a lo lejos, el río brillaba bajo el sol bajo. La mayor parte del pueblo estaba terminando el día, excepto por el zumbido tranquilo del centro de despacho de emergencias de Willow Creek, donde las últimas llamadas del turno llegaban lentamente. Sarah Coleman estaba sentada en su escritorio, con los auriculares descansando suavemente sobre su cabello castaño oscuro, con un leve indicio de fatiga sombreando sus ojos color avellana. A los 42 años, Sarah era una mujer alta y delgada con una postura que hablaba de años dedicados a escuchar más que a hablar. Su voz era cálida pero firme, del tipo que podía calmar a una persona en pánico o sacar la verdad de alguien que intentaba ocultarla. Las personas que la conocían decían que tenía una cualidad de agua tranquila, calma en la superficie, pero con corrientes profundas por debajo. Sarah no siempre había sido así. 15 años antes, había sido paramédica, llena de adrenalina y decisiones rápidas. Pero una noche de invierno, había estado en una llamada donde la ayuda llegó demasiado tarde para un niño pequeño atrapado en un accidente automovilístico. La imagen del rostro de su madre, congelado en el dolor bajo la nieve que caía, nunca la había abandonado. Había hecho que Sarah ralentizara, no en habilidad, sino en la forma en que se movía por el mundo. Ahora, como despachadora, se aseguraba de no perderse nada. Estaba a punto de cerrar su sesión para la noche, el pensamiento de la cena de pollo asado de su hermana haciéndola sonreír levemente, cuando la siguiente llamada parpadeó en su pantalla. Por hábito, la contestó. Willow Creek, 911, soy Sarah. ¿Cuál es su emergencia? Hubo estática en la línea, el leve siseo de una respiración demasiado cerca del receptor. Luego vino la voz más pequeña y temblorosa. Por favor, el vientre de mi perro está creciendo y algo se mueve dentro. Sarah se enderezó, todos los pensamientos sobre la cena desapareciendo. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Preguntó, sus dedos ya posicionados sobre el teclado para rastrear la llamada. Emma. Emma Walker. La voz de la niña se quebró a la mitad. Sonaba joven, de 8 o 9 años. Tengo miedo. Max está sufriendo. Creo que se va a romper. De fondo, Sarah escuchó un sonido que reconoció al instante. Un gemido bajo y angustiado de un perro, del tipo que se te clava en el estómago. No era solo dolor, era miedo. El pulso de Sarah se aceleró. Emma, ¿dónde estás ahora mismo? Preguntó suavemente. Los tecleos mostraron una ubicación, 145 Pinewood Road, en el extremo del pueblo, justo contra la línea de árboles del bosque de Willow Creek. Estoy en el patio trasero, susurró Emma. Tuve que esconderme para llamarte. Si el tío Mike me escucha. Se desvaneció. Las cejas de Sarah se fruncieron. ¿Por qué se enojaría, Emma? Dice que no debo contarle a nadie sobre Max, pero el vientre de Max está más grande que ayer y parece que hay algo vivo dentro. La despachadora miró el reloj en la pared, 6:42 de la tarde. Su turno había terminado oficialmente hacía 12 minutos, pero esto no era una llamada de mi gato está atrapado en un árbol. Cada instinto gritaba que algo estaba muy mal. Emma, hiciste lo correcto al llamarme, dijo Sarah. ¿Está tu mamá ahí? No, está en el restaurante. Trabaja hasta tarde los viernes. Sarah imaginó a una niña en un patio lleno de hierba alta, abrazando a un perro en la luz que se desvanecía, tratando de esconderse de un hombre dentro de la casa. Su estómago se tensó. En su oído, Max gimió de nuevo, un sonido débil, casi suplicante. Fue suficiente para hacer que Sarah escribiera la bandera de máxima prioridad en su pantalla.
La llamada iría directamente a patrulla. Te estoy enviando a alguien para ayudarte a ti y a Max ahora mismo. Está bien, dijo. Se llama oficial Daniel Reed. Es muy amable y se asegurará de que ambos estén a salvo. Emma sollozó. ¿Estará Max bien? Haremos todo lo que podamos, prometió Sarah. Incluso mientras lo decía, sus ojos se dirigieron al tablero de despacho, observando cómo el icono del coche patrulla de Daniel comenzaba a moverse hacia Pinewood Road. Sarah mantuvo a Emma hablando sobre Max, sobre el patio, sobre el cielo tornándose rosa sobre los pinos, cualquier cosa para evitar que el miedo creciera. Preguntó cómo era Max. Es un pastor alemán. Es grande, pero no da miedo. Su pelaje es todo marrón con una espalda negra, y sus orejas son puntiagudas. Tiene 6 años. Es mi mejor amigo. Sarah sonrió levemente a pesar de sí misma. En su mente, podía ver a Max, firme, leal, el tipo de perro que vigilaría a una niña mientras duerme y nunca dejaría que el peligro se acercara. Y ahora algo lo estaba lastimando desde dentro. Emma, ¿puedes quedarte donde estás? No vuelvas a entrar en la casa. Lo haré. Estoy bajo el gran roble. Max está acostado a mi lado. La voz de la niña era pequeña pero determinada. Y de fondo, el perro dio otro gemido suave y tenso. Sarah conocía ese sonido. Era un perro diciéndote que confiaba en ti, incluso cuando tenía miedo. Afuera, la última luz del día comenzó a desvanecerse, y los pinos proyectaban largas sombras sobre Willow Creek. Sarah mantuvo su voz firme, deseando que los minutos pasaran hasta que pudiera escuchar la voz de Daniel en la radio diciendo las palabras que más quería. Los tengo. La radio crepitó dentro del coche patrulla mientras el oficial Daniel Reed conducía por el camino sinuoso hacia Pinewood. Una fresca tarde de verano comenzaba a cubrir Willow Creek con su frescura. Pero la mente de Daniel no estaba en el atardecer que pintaba de oro las copas de los árboles. A los 27 años, Daniel era uno de los oficiales más jóvenes del departamento de policía de Willow Creek. Alto, de hombros anchos, con cabello corto y arenoso, y una mandíbula que aún conservaba un rastro de juventud, tenía la postura ansiosa de alguien decidido a probarse a sí mismo. Sus ojos, de un azul claro, eran agudos y atentos, aunque a veces traicionaban la duda de un hombre nuevo en el cargo. Con solo 3 meses en el trabajo, aún mantenía su uniforme impecable, como si acabara de salir de la academia. Daniel se había unido a la fuerza después de servir 4 años en la Guardia Costera, donde su sentido de responsabilidad se había agudizado en largas noches en mares tormentosos. Ese servicio le había dado calma bajo presión, pero aún no había sido probado en los tranquilos tramos rurales de Willow Creek hasta ahora. La llamada del despacho no era ordinaria. La voz de Sarah por la radio tenía un tono tranquilo, pero con algo urgente debajo. Había aprendido en su corto tiempo que cuando Sarah sonaba así, significaba que la situación era peor de lo que parecía al principio. Mientras conducía, la mente de Daniel pensó brevemente en los recientes robos de ganado en el condado. 3 granjas habían reportado terneros y cabras desaparecidos en las últimas 2 semanas, todos robados durante la noche. Sin señales de entrada forzada, simplemente desaparecidos. No sabía si esto se conectaba con la llamada sobre un perro enfermo, pero algo en el momento lo inquietaba. El coche patrulla giró fuera de la carretera principal, las llantas crujiendo sobre la grava. Altos pinos se cerraron sobre él, y las sombras se alargaron en el camino. Los faros de Daniel barrieron una modesta casa de madera con pintura descascarada, su porche medio en sombras. Estacionó, salió, y la quietud de la noche se rompió con una voz pequeña y temblorosa desde detrás de la casa. ¿Eres el policía que la señora amable dijo que vendría? Siguiendo la voz, Daniel rodeó la esquina y se detuvo. Allí, bajo las ramas extendidas de un viejo roble, estaba sentada una niña con el cabello castaño enredado cayendo sobre su rostro. Llevaba una camiseta azul descolorida con un sol de caricatura, las rodillas recogidas mientras acunaba a un gran pastor alemán contra ella. Emma Walker, adivinó de inmediato. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño contra el volumen del perro que sostenía. El pelaje marrón y negro del perro estaba opaco, sus costados subiendo y bajando con respiraciones dificultosas. Su vientre estaba inconfundiblemente hinchado, y sus orejas se movieron al acercarse Daniel. Daniel se agachó lentamente, poniéndose al nivel de la niña. «Hola, soy el oficial Reed».
Daniel está bien si quieres. Este debe ser Max. Los ojos de Emma se alzaron, color avellana, llenos de preocupación, pero también cautelosos. Sus dedos agarraron el pelaje en el cuello de Max como si soltarlo lo haría desvanecerse. El tío Mike dijo que no le contara a nadie, susurró, su voz quebrándose. Pero Max sufre demasiado. Max dio un leve gemido, sus ojos pasando de Emma a Daniel, y luego, apenas, su cola se movió en un lento y débil movimiento. Daniel reconoció el gesto. Confianza ofrecida de la manera más pequeña. Extendió una mano, dejando que Max oliera sus dedos antes de descansar suavemente su palma en la cabeza del perro. El pelaje de Max estaba cálido bajo el aire de verano, su respiración superficial pero lo suficientemente estable por ahora. Hiciste lo correcto al llamar, le dijo Daniel a Emma. Voy a ayudar a ambos. ¿Puedes decirme cuándo empezó esto? Emma se mordió el labio, mirando hacia la casa. ¿Ayer? No, tal vez antes. Solo, no quiero que Max muera. El pecho de Daniel se apretó. Había visto animales enfermos antes, pero la forma en que se veía el vientre de Max no era solo enfermedad. Era como si algo extraño estuviera dentro de él. Sabía que un veterinario necesitaba ver a Max de inmediato. Detrás de ellos, el bosque de pinos susurraba con los primeros movimientos del viento nocturno. Un cuervo graznó en lo alto, el sonido extrañamente agudo en la quietud. Daniel notó lo silenciosa que parecía la casa. Sin movimiento en las ventanas, sin sonido de pasos. Eso era a la vez reconfortante e inquietante. Emma, dijo Daniel, manteniendo un tono ligero. ¿Qué tal si llevamos a Max a alguien que pueda hacerlo sentir mejor? Puedes viajar en el asiento trasero con él. Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia el porche. ¿Y si el tío Mike regresa? Estoy aquí ahora, respondió Daniel. No llevará a Max a ningún lado sin que lo sepamos. Max se movió, descansando su hocico contra la rodilla de Emma. Esa pequeña acción pareció calmarla. Asintió. Está bien. Pero, por favor, no dejes que tenga miedo. Daniel se puso de pie, abrió la puerta trasera de su patrulla y colocó una manta vieja que guardaba para emergencias. Luego se arrodilló junto a Max, deslizando un brazo bajo el pecho del perro y el otro bajo sus cuartos traseros. El perro era pesado, sus músculos tensos por la incomodidad, pero no se resistió. Mientras Daniel lo levantaba, Max giró ligeramente la cabeza, sus ojos marrones oscuros fijándose en los suyos. No había agresión, solo una súplica silenciosa por alivio. Emma lo siguió de cerca, subiendo al asiento trasero junto a Max y descansando su mano en su costado. Daniel cerró la puerta suavemente y caminó hacia el asiento del conductor, ya llamando al despacho para informar a Sara que estaban en camino a la clínica veterinaria. Mientras arrancaba el motor, la mirada de Daniel se dirigió al retrovisor. Emma estaba allí, sosteniendo la pata de Max, sus labios moviéndose silenciosamente como si le susurrara. Daniel no sabía qué decía, pero podía adivinar que era lo mismo que él se había dicho en más de un rescate. Aguanta un poco más. La patrulla salió del camino de grava, dejando el roble balanceándose en el crepúsculo. En algún lugar más allá de la línea del bosque, las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo índigo, y en el asiento trasero, el leal pastor alemán dio un lento y deliberado golpe de su cola contra la manta, una promesa de confianza al hombre que ahora llevaba su destino. La clínica veterinaria estaba en la esquina de la calle Maple, un edificio de ladrillo bajo con un toldo verde pintado y un letrero que decía Cuidado de animales de Willow Creek. Para cuando Daniel estacionó en el pequeño estacionamiento, el crepúsculo se había profundizado en esa suave hora azul entre el día y la noche. Las farolas parpadeaban, proyectando halos largos sobre la tranquila carretera. Dentro de la patrulla, Max yacía inmóvil en la manta, sus respiraciones superficiales, pero un poco más estables ahora. La mano de Emma no dejó su pelaje durante todo el trayecto, sus dedos trazando pequeños círculos a lo largo de su hombro. Daniel abrió la puerta trasera con cuidado. Muy bien, amigo, murmuró a Max. Vamos a revisarte. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, y la doctora Laura Jensen salió. Estaba en sus últimos 40 años, con cabello gris acero corto que se rizaba en las puntas y ojos del color del musgo fresco. Llevaba batas azul marino y un estetoscopio colgado al cuello, del tipo de profesional que siempre parecía lista para emergencias y charlas de pueblo pequeño.
Laura tenía una autoridad tranquila, nacida de años lidiando con todo, desde gatitos ansiosos hasta dueños en pánico. «Oficial Reed», preguntó, sosteniendo la puerta abierta. «Tráelo. La sala de examen 2 está lista». Daniel llevó a Max adentro, sintiendo el peso de la confianza del perro en la forma en que Max no se resistía. Emma lo siguió de cerca, sus zapatillas chirriando levemente en el suelo de baldosas. Laura le dio a Emma una sonrisa tranquilizadora. «Tú debes ser la persona de Max». Emma asintió sin hablar, sus ojos fijos en Max. Dentro de la sala iluminada, Laura comenzó su trabajo. Sus manos eran expertas y suaves mientras palpaba el abdomen de Max, su ceño frunciéndose ligeramente. «¿Desde hace cuánto está así?», preguntó, mirando entre Emma y Daniel. «Emma dice que comenzó hace 1 o 2 días», respondió Daniel. «Hinchazón en el vientre, incomodidad, y hay algo moviéndose dentro, según ella». La mirada de Laura se agudizó. «Voy a tomar una radiografía», dijo. «Podría ser un bloqueo, podría ser algo completamente distinto». Llevó a Max a la sala de imágenes, persuadiéndolo para que subiera a la mesa. La máquina zumbó suavemente mientras el brazo de rayos X se movía a su lugar. Emma estaba en la puerta, abrazándose a sí misma, y Daniel se quedó a su lado. Minutos después, las imágenes aparecieron en la pantalla. Daniel se inclinó más cerca y se congeló. Dentro del abdomen de Max había un objeto largo y delgado. Era inconfundiblemente artificial, metálico, cilíndrico, no algo que un animal pudiera haber tragado por accidente. Los labios de Laura se apretaron en una línea. «Eso», dijo en voz baja, «no es un pedazo de basura. Parece un pequeño dispositivo de rastreo». Las cejas de Emma se fruncieron. «Alguien lo puso dentro de él». Laura se volvió hacia ella con suavidad. «Sí, pequeña. Esto no pasó naturalmente. Alguien lo hizo ocurrir». La mandíbula de Daniel se tensó. «Entonces, no estamos hablando de un accidente. Alguien usó a este perro para algo». Antes de que Laura pudiera responder, un destello de movimiento llamó la atención de Daniel. A través de la amplia ventana frontal de la clínica, un hombre estaba parado al otro lado de la calle en las sombras. Era alto, de pecho ancho, con una gorra de béisbol baja sobre la frente y una chaqueta oscura a pesar del calor del verano. Por un momento, su mirada se cruzó con la de Daniel. Luego se giró y caminó rápidamente. «Quédate aquí», murmuró Daniel a Emma y Laura. Salió, escaneando la calle, pero el hombre ya se había ido, desvaneciéndose en el vecindario que oscurecía. Cuando Daniel regresó, Laura estaba revisando los signos vitales de Max de nuevo. «Max parecía agitado cuando ese tipo estaba afuera», dijo. Dio un gruñido bajo. Emma, aún cerca de la mesa, asintió. «Max nunca gruñe a menos que conozca a alguien». Su voz bajó. Ese sonido era como cuando gruñía a los amigos del tío Mike. La mente de Daniel archivó eso. No era prueba, pero era otro hilo. Y en pueblos pequeños como Willow Creek, los hilos a menudo llevaban a las mismas personas. Laura se enderezó. «Programaré la cirugía para 1:00 mañana por la mañana para retirar el dispositivo. Hasta entonces, Max necesita quedarse aquí donde podamos monitorearlo». Los ojos de Emma se abrieron en protesta, pero Daniel se agachó para encontrar su mirada. «Está en buenas manos aquí. La doctora. Laura lo mantendrá seguro esta noche». Max, como sintiendo la preocupación de Emma, dio un suave ladrido, débil, pero con suficiente convicción para sonar como una promesa. Ese pequeño sonido hizo que Emma sonriera por primera vez esa noche, y Daniel sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. Aún no sabían por qué alguien había convertido a Max en un recipiente para un dispositivo oculto, pero estaba claro que esto no era solo salvar a un perro. La clínica veterinaria estaba tranquila ahora, los últimos pacientes del día se habían ido. El área de recepción olía ligeramente antiséptico y lavanda de un difusor enchufado junto a la puerta. A través de la puerta entreabierta de la sala de examen, Daniel podía escuchar el suave zumbido de la máquina de oxígeno manteniendo a Max cómodo para la noche. Emma estaba sentada en uno de los bancos acolchados cerca de la esquina, con las rodillas recogidas, la barbilla apoyada en ellas. Sus pequeñas zapatillas colgaban justo por encima del suelo, incapaz de tocarlo.
Parecía más pequeña que nunca bajo las brillantes luces de la clínica. Daniel acercó una silla y se sentó frente a ella. Quitó su gorra, colocándola en su rodilla, y habló suavemente. Emma, necesito preguntarte algunas cosas sobre Max. Prometo que estoy aquí para ayudar, y nada de lo que me digas me hará enojar, pero podría ayudarnos a mantenerlo a salvo. Los ojos color avellana de Emma titilaron con vacilación. Bajó la mano al suelo, y Max, acostado cerca en una manta, levantó la cabeza lentamente. Los ojos marrones profundos del pastor alemán encontraron los de ella, y con un suave gruñido, presionó su barbilla contra su pierna. Ese pequeño gesto pareció aflojar algo en ella. Acarició el pelaje entre sus orejas, su voz baja. El tío Mike ha tenido a Max desde que era solo un cachorro pequeño. Antes, solía llevarlo a pasear y enseñarle trucos. Pero últimamente, su mirada se desvió hacia la ventana como si pudiera ver esas noches desarrollándose en la oscuridad. Últimamente, se lleva a Max por la noche. Se van por horas. Cuando regresan, Max se ve tan cansado, a veces cojeando. Daniel mantuvo su tono uniforme. ¿Sabes a dónde van? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, pero una vez me desperté y lo vi en el garaje. Max estaba en el suelo y el tío Mike le estaba haciendo algo. Su vientre se veía raro. Dijo que era solo para proteger la casa. La mandíbula de Daniel se tensó, pero la dejó hablar. Tenía esta cosa metálica brillante y la empujó dentro del vientre de Max. Max lloró. Intenté ayudar, pero el tío Mike me gritó que me fuera a la cama. Dijo que si le contaba a alguien, se llevarían a Max y nunca volvería. Su voz se quebró en la última palabra, y enterró su rostro en el pelaje de Max. La cola del perro golpeó débilmente contra el suelo, como recordándole que aún estaba allí. La mente de Daniel repasó posibilidades, dispositivos de rastreo ocultos, contrabando de narcóticos. Recordó los casos de robo de ganado. Los informes de animales usados para transportar sustancias ilegales por rutas rurales. La idea de que usaran a un perro así le revolvía el estómago. Emma, dijo suavemente, ¿ha estado alguien más en la casa cuando Mike se lleva a Max? Ella dudó. A veces hombres con chaquetas oscuras. Hablan en la entrada. A Max no le gustan. Gruñe, pero el tío Mike le dice que pare. Afuera, la luz de la calle zumbaba débilmente, proyectando un brillo pálido a través de las persianas. En algún lugar de la calle, una puerta de coche se cerró de golpe y un motor arrancó. Pero aquí en la clínica, el aire se sentía quieto y pesado con lo que Emma acababa de decir. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Fuiste muy valiente al contarme esto. No es tu culpa, Emma. Nada de esto. Max está a salvo ahora, y nos aseguraremos de que siga así. Max, como si entendiera, levantó la cabeza más alto y la presionó firmemente contra su pierna, sus ojos cerrándose con un suspiro bajo. El movimiento arrancó la más leve sonrisa de Emma, sus dedos enredándose en su pelaje. Daniel no la presionó por más esa noche. Le había dado suficiente para confirmar lo que temía. Max no era solo una víctima de negligencia o abuso. Lo habían convertido en una herramienta para algo mucho más oscuro. Y si sus instintos eran correctos, las personas detrás de esto no estarían contentas de perderlo. Por ahora, dejó que el momento permaneciera tranquilo. Habría tiempo para preguntas difíciles después. Esta noche se trataba de cumplir una promesa a una niña pequeña y a un perro leal cuyo único crimen fue confiar en el humano equivocado. La mañana siguiente a la confesión de Emma, el aire sobre Willow Creek estaba fresco y húmedo, la niebla enrollándose baja a lo largo de las calles bordeadas de pinos. Daniel salió de su camioneta frente al departamento de policía de Willow Creek, café en mano, su mente ya enfocada en la noche que venía. Dentro de la estación había una mezcla de luces fluorescentes zumbando y el murmullo bajo de la charla del turno matutino. La detective Hannah Brooks lo esperaba en su oficina, un espacio pequeño lleno de archivos de casos, mapas y un tablero de corcho abarrotado de fotos y conexiones de hilo rojo. Hannah estaba en sus últimos 30 años, con cabello castaño rojizo hasta los hombros recogido en una coleta suelta. Su chaqueta verde oscura tenía las mangas arremangadas, revelando antebrazos con cicatrices leves de sus años enredadas de narcóticos. Hannah tenía una reputación de ser implacable.
Una vez que se aferraba a una pista, no la soltaba. Sus agudos ojos color avellana llevaban el peso de demasiados casos en los que había llegado un paso tarde, un arrepentimiento que la impulsaba a ser más rápida, más aguda ahora. Daniel la puso al día con todo: la historia de Emma, el dispositivo dentro de Max, el hombre observando la clínica desde el otro lado de la calle. Cuando mencionó el nombre de Mike, la expresión de Hannah se tensó. «He visto ese nombre antes», dijo, alcanzando una carpeta. La abrió, revelando una vigilancia granulada. Mike, apoyado contra una camioneta, intercambiando un apretón de manos con un hombre que llevaba un chaleco de cuero. «Jinetes de Red Creek», dijo Hannah. «Un grupo pequeño de forajidos, pero inteligente. Han estado moviendo productos a través de la línea estatal de maneras que evaden todos los puntos de control habituales». Daniel frunció el ceño. «Y ahora están usando perros». «No solo perros», respondió Hannah. «Hemos tenido rumores de ganado, incluso vida silvestre, cualquier cosa para ocultar envíos a plena vista». Ambos sabían que esto no era solo sobre un perro. Era una pieza de un rompecabezas más grande y desagradable. Mientras tanto, al otro lado del pueblo en el centro de despacho, Sarah Coleman estaba sentada en su consola, sus dedos tamborileando ligeramente contra el escritorio. Su turno no había comenzado oficialmente, pero estaba revisando los registros de llamadas recientes de la zona alrededor de Pinewood Road. Sarah había aprendido hacía mucho que a veces las llamadas que nadie marca son las que debes mirar dos veces. Encontró 3 del último mes, colgadas, todas hechas tarde en la noche, todas de números registrados cerca de la dirección de Emma. El llamante nunca habló, pero en el fondo de una, pensó que escuchó un ladrido de perro. Anotó las horas y fechas en su cuaderno, como siempre hacía cuando sus instintos le decían que algo estaba mal. Años en el trabajo le habían enseñado a confiar en ese pequeño tirón en la parte trasera de su mente. De vuelta en la clínica, las luces de la sala de operaciones brillaban sobre Max. La doctora. Laura Jensen estaba sobre la mesa, con la mascarilla puesta, las manos enguantadas firmes. A su lado, un técnico veterinario llamado Luis Ortega, un hombre delgado en sus mediados de 20 años con reflejos rápidos y una voz tranquila, monitoreaba los signos vitales de Max. Luis había crecido en un rancho y tenía una forma natural con los animales, moviéndose alrededor de la mesa con una eficiencia silenciosa. Daniel y Emma esperaban en el vestíbulo, el leve olor antiséptico flotando en el aire. Las manos de Emma estaban entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos, mientras Daniel miraba el reloj. Dentro, la cirugía era un trabajo delicado. El bisturí de Laura trazó una línea precisa, abriendo la sección hinchada del abdomen de Max. Momentos después, retiró un pequeño cilindro sellado de acero pulido, el dispositivo GPS, y lo colocó en una bandeja estéril. Pero había más. Luis se inclinó mientras Laura alcanzaba más adentro y retiró un segundo objeto, un paquete envuelto fuertemente, no más grande que un puño, sellado en múltiples capas de plástico. Incluso sin abrirlo, Daniel sabía qué era. Los ojos de Laura se encontraron con los de Luis por encima de sus mascarillas. «Esto no es comida para perros», dijo en voz baja. Luis asintió sombríamente. «Parece narcóticos. Quien puso esto aquí no le importaba si lo mataba». En la sala de espera, Laura salió con la bandeja ahora cubierta y sus guantes quitados. Max aún estaba bajo anestesia, pero la cirugía había ido bien. «Es un duro», dijo Laura, mirando hacia Emma. «Sacamos todo. Necesitará tiempo para sanar, pero estará bien». Emma exhaló tan fuerte que casi fue un sollozo. «¿Puedo verlo?» «En un rato», dijo Laura con una sonrisa amable. «Déjalo descansar primero». Daniel estudió la bandeja cubierta que Laura colocó en el mostrador. «Lo que hay ahí podría meter a mucha gente en la cárcel», dijo. Hannah, que había llegado a mitad del procedimiento, dio un paso adelante. «Lo llevaremos a evidencia y comenzaremos la cadena de custodia. Este es el avance que necesitábamos». En la sala de recuperación, Max se movió débilmente, un suave gemido escapando de él. Incluso en su estado de aturdimiento, cuando finalmente dejaron entrar a Emma, sus ojos la encontraron de inmediato. Su cola dio un lento y deliberado movimiento, y ella se agachó a su lado, susurrando algo que solo él podía escuchar. Daniel observó desde la puerta. Max había pasado por un infierno,
pero nunca se había resistido a las personas que intentaban ayudarlo. Incluso con el dolor y el entorno extraño, enfrentó cada toque suave con confianza. Y Daniel sabía que esa resiliencia no solo era rara, era la razón por la que iban a ganar esta pelea. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de Willow Creek húmedas y brillantes bajo el sol de la tarde temprano. Parches de niebla aún se aferraban a los bordes del bosque mientras Daniel estacionaba su SV patrulla en el lote asegurado detrás de la estación de policía. En la parte trasera, Max se sentó erguido, sus orejas levantadas, pero su cuerpo aún se movía con la rigidez de la recuperación. Sus ojos seguían cada movimiento de Daniel mientras salía y abría la puerta trasera. La detective Hannah Brooks ya estaba esperando cerca de la puerta de la sala de evidencia. Llevaba ropa de civil hoy, jeans oscuros, una chaqueta negra ajustada y la misma expresión sin tonterías que hacía que la mayoría de los sospechosos lo pensaran 2 veces antes de hablar. ¿Listo para intentar esto?, preguntó. Daniel asintió levemente. Tan listo como podemos estar. Ha sanado lo suficiente para moverse sin dolor. El veterinario lo autorizó para actividad ligera. Dentro de la sala de evidencia, un oficial llamado Cole Martínez, un hombre de hombros anchos en sus primeros 40 años con un corte de pelo al ras y una sonrisa fácil, estaba desempacando un pequeño estuche de la oficina de campo del FBI. Cole había trabajado en narcóticos durante más de una década y sabía cómo manejar operaciones de alto riesgo sin perder la calma. Levantó un cilindro plateado y brillante del forro de espuma. «Esta es tu carga falsa», dijo, girándola en sus manos para que la luz captara el número de serie grabado. «Parece lo real. Transmite una señal falsa que controlamos. Si la toman, sabremos exactamente a dónde va». Max se mantuvo paciente mientras Daniel se arrodillaba a su lado y cuidadosamente le ponía un arnés alrededor del torso. El dispositivo falso estaba asegurado en una pequeña bolsa diseñada para descansar contra su vientre, oculta a simple vista. Emma llegó minutos después, escoltada por Sarah Coleman. Sarah había tomado la tarde libre de su turno de despacho para estar allí, una movida rara para ella, pero había insistido. Llevaba un cardigan gris carbón sobre una camisa azul suave, su alta figura ligeramente encorvada por años en un escritorio, pero sus ojos eran cálidos mientras se arrodillaba para saludar a Max. «Parece listo para la acción», dijo, rascando suavemente detrás de sus orejas. Emma no sonrió al principio, su mirada fija en la bolsa contra el estómago de Max, sus pequeñas manos retorciéndose juntas. «No me gusta esto», murmuró. «¿Y si lo lastiman?». Daniel se agachó para estar al nivel de sus ojos. «No tendrán la oportunidad», dijo, su voz firme. «Estaremos cerca todo el tiempo. En el momento en que aparezca Mike, entraremos». Emma buscó en su rostro por un largo momento antes de asentir. «Está bien, pero me quedaré donde pueda verlo». Antes de la operación, Daniel llevó a Max al patio de entrenamiento cercado detrás de la estación. La hierba aún estaba húmeda, y el aire olía ligeramente a pino y tierra húmeda. De su bolsillo, Daniel sacó un pequeño contenedor de plástico y abrió la tapa. Dentro había tiras de carne asada, las favoritas de Max. Las orejas del perro se levantaron al instante. Daniel lanzó el primer pedazo a unos pocos pies, dejando que Max lo persiguiera, luego otro, guiándolo en carreras cortas. Incluso después de todo lo que había pasado, el enfoque de Max era agudo, su cola en alto. El juego simple parecía lavar la pesadez de los días pasados, al menos por un tiempo. Emma estaba junto a la cerca, observando a Max perseguir los premios, sus hombros relajándose poco a poco. Cuando Daniel regresó con Max a su lado, ella se arrodilló y besó la parte superior de su cabeza. «Ten cuidado, ¿de acuerdo? Eres mi héroe». Max lamió su mejilla en respuesta. Para la tarde, el plan estaba listo. Una camioneta sin marcar estaría estacionada cerca del inicio del sendero que llevaba al bosque detrás de la casa de Emma. Daniel, Hannah y Cole estarían dentro, monitoreando la ubicación de Max a través de una tableta conectada al dispositivo falso. Sarah estaría en el puesto de comando móvil manejando el tráfico de radio y coordinando el respaldo. La idea era simple. Max, liberado en el patio como si nada hubiera cambiado, eventualmente se dirigiría hacia el bosque por su ruta habitual, algo que Mike probablemente había visto antes. Cuando Mike o sus asociados se movieran, lo seguirían directamente a la trampa. A las 5:42 de la tarde,
Max trotó al patio trasero de Emma. Las sombras de los árboles se extendían largas sobre la hierba, el aire enfriándose rápidamente. Emma estaba junto a los escalones del porche, sus manos agarrando la barandilla mientras lo veía olfatear alrededor de la cerca. Daniel, escondido justo más allá de la propiedad en la camioneta, mantuvo sus ojos en la transmisión en vivo. «La señal es buena», murmuró Cole. «Se está moviendo hacia el lado norte». A través de un pequeño hueco en la cerca, Max se deslizó hacia el borde del bosque, su andar fácil, sin prisa. Era el mismo camino que había tomado en innumerables noches, solo que esta vez, cada paso era parte de un plan. Minutos después, una figura emergió del otro lado del patio. Mike. Se veía tal como Daniel recordaba de las fotos de vigilancia, de unos 40 años, de complexión gruesa, un rostro desgastado medio escondido bajo una gorra de béisbol, y la postura inquieta de un hombre siempre vigilando su espalda. Otros dos hombres lo seguían, ambos con chaquetas oscuras, sus ojos escaneando la línea de árboles. «Objetivo a la vista», susurró Hannah, observando a través de binoculares. Mike silbó suavemente, y Max se detuvo, mirando hacia atrás. Por un instante, el pecho de Daniel se apretó, pero luego el pastor alemán se giró y se adentró más en el bosque. «Bien hecho», murmuró Daniel bajo su aliento. Los tres hombres lo siguieron. En la camioneta de control, Cole tocó la tableta. «Están justo encima de él. Vamos a movernos antes de que se den cuenta». El bosque los envolvió mientras Daniel y Hannah se movían desde un flanco, Cole rodeando desde el otro. A través de la maleza, Daniel divisó a Max, ahora inmóvil, con las orejas alertas, como esperando el momento para romper la ilusión. Ese momento estaba a segundos de distancia. El bosque tragó los últimos rayos de luz del día, el dosel arriba convirtiendo el aire en una colcha cambiante de sombras y oro apagado. Daniel se movió silenciosamente entre dos pinos gruesos, cada paso deliberado, sus ojos fijos en el destello de movimiento adelante. En su oído, la voz de Hannah crepitó suavemente por los comunicadores. «Todavía lo siguen, a 30 yardas adelante, virando al este», dijo. Max trotaba firmemente frente a Mike y sus dos compañeros, sus orejas moviéndose con cada sonido en la maleza. Incluso con la bolsa contra su vientre, se movía con propósito, deteniéndose justo lo suficiente para asegurarse de que lo seguían. El andar de Mike era impaciente. En sus mediados de 40 años, con una mandíbula cuadrada oscurecida por varios días de barba y una complexión suavizada por demasiadas noches bebiendo en lugar de trabajando, parecía un hombre que creía que era intocable. El ala de su gorra sombreaba sus ojos, pero su boca era una línea dura y delgada. Los dos hombres detrás de él eran menos comedidos. Uno era alto y delgado con una cicatriz irregular en la mejilla, Ralph, conocido localmente por meterse en peleas fuera de los bares. El otro, más bajo pero ancho de hombros, cojeaba de la pierna derecha. Tommy, un vagabundo que había trabajado en empleos esporádicos en ranchos cercanos hasta que demasiadas herramientas desaparecieron. «Vamos, Max», murmuró Mike, su voz baja pero con un borde de irritación. «Vamos a sacarte de aquí». Desde su posición en el flanco izquierdo, Hannah ajustó su agarre en su arma. Estaba arrodillada detrás de un tronco caído, con los binoculares apoyados en su rodilla. Su cabello castaño rojizo, atado en un nudo limpio, brillaba débilmente en la luz que se desvanecía. Vio movimiento más adentro de los árboles, una forma del tamaño de un camión de reparto, mayormente oculto bajo una red de camuflaje. Se inclinó más cerca. El contorno de cajas y tambores metálicos era apenas visible en la penumbra. «Hannah a Daniel», susurró. «Tenemos un camión aquí. Parece un sitio de almacenamiento. Podría ser nuestro premio gordo». La voz de Daniel volvió firme. «Entendido. Mantén la posición. Tomamos a los hombres primero». Max se desaceleró cerca de un claro estrecho, del tipo donde los árboles se adelgazaban lo suficiente para dejar que un rayo de luz de luna cortara el suelo cubierto de musgo. Mike se acercó, su mano cerrándose en el arnés de Max. Fue entonces cuando Daniel dio la señal. Desde 3 direcciones, el bosque explotó. Daniel salió de las sombras con su arma levantada. Cole Martínez se acercó desde la derecha y Hannah se movió rápido desde la izquierda. «Policía, manos donde pueda verlas». La voz de Daniel era aguda, resonando a través de los árboles. Ralph se congeló, sus ojos moviéndose.
Las manos de Tommy se movieron hacia su chaqueta, pero Cole ya estaba allí, con el arma apuntada, repitiendo la orden. Se arrodillaron. Mike, sin embargo, corrió. Empujó a Max a un lado y se lanzó hacia la línea de árboles del este, sus botas golpeando contra la maleza. Max tropezó por el empujón, pero se recuperó. Luego, con una repentina oleada de energía que desmentía la debilidad de los días pasados, se lanzó hacia adelante, ladrando fuerte y agudo. El sonido cortó el bosque como una bengala, haciendo que Daniel girara la cabeza hacia la derecha. Allí. Daniel comenzó a correr, esquivando entre dos arces, sus botas atrapándose en la gruesa alfombra de hojas. Divisó a Mike justo cuando el hombre intentaba zigzaguear entre un tronco caído y un matorral denso. Max ya estaba allí. El pastor alemán se plantó en el camino de Mike, con los dientes al descubierto, no en un ataque imprudente, sino como una barrera viva. Mike patinó hasta detenerse, retrocediendo, sus ojos buscando otra escapatoria. Daniel cerró los últimos pies, agarrando el brazo de Mike y forzándolo al suelo con eficiencia practicada. «Quédate abajo», dijo Daniel, esposando sus muñecas. Para cuando Daniel llevó a Mike de vuelta al claro, Cole tenía a Ralph y Tommy asegurados. Hannah, aún cerca del camión camuflado, estaba fotografiando su contenido. Montones de paquetes envueltos en plástico, varios del tamaño y forma del que sacaron del vientre de Max. «Esto es todo», dijo Hannah, su voz casi sombría por la satisfacción. Suficiente evidencia para enterrar toda la operación de los jinetes de Red Creek. Emma, que había estado esperando con Sara a una distancia segura, divisó a Max a través de los árboles y corrió hacia él. El pastor alemán movió la cola, apoyándose en ella como para asegurarle que todo estaba bien ahora. Mientras las unidades de respaldo llegaban para transportar a los sospechosos y asegurar el camión, Daniel se agachó junto a Max, descansando una mano en su cuello. «Buen trabajo, compañero», murmuró. Los ojos de Max se encontraron con los suyos, cálidos y firmes, y Daniel supo la verdad. Sin el coraje y los instintos de este perro, Mike podría haberse escapado entre los árboles. El bosque estaba tranquilo de nuevo, salvo por el distante rugido de motores y el chasquido de las bolsas de evidencia sellándose. La caza había terminado, y la red se había cerrado. El juicio contra Mike y los jinetes de Red Creek aún estaba a semanas de distancia, pero para Emma y Max, lo peor ya había pasado. En los días siguientes a la detención, el departamento de policía de Willow Creek había hecho arreglos para que Emma se quedara temporalmente con Daniel. Su madre, Lisa Walker, estaba trabajando en un empleo de temporada a 2 estados de distancia, ahorrando suficiente dinero para regresar a casa para siempre. Lisa, una mujer menuda en sus primeros 30 años con piel curtida por el sol y ojos marrones suaves, había hablado con Daniel por teléfono y, con una mezcla de gratitud y culpa, acordó que Emma estaría más segura con él por ahora. La casa de Daniel estaba al borde del pueblo, una modesta casa de 2 pisos con un porche que miraba hacia la distante línea del bosque. No era lujosa, suelos que crujían, sillas de cocina desparejadas, pero tenía una calidez que venía de ser habitada. Max rápidamente reclamó el lugar junto a la ventana de la sala como suyo, donde la luz del sol se acumulaba cada mañana. En una semana, el opaco de su pelaje fue reemplazado por un brillo saludable, sus costillas ya no visibles, sus movimientos seguros y fuertes de nuevo. Emma, liberada del peso del miedo constante, comenzó a actuar como niña de su edad. Charlaría en el desayuno sobre tareas escolares y dibujaría imágenes de Max como superhéroe, con capa y todo, mientras Daniel leía el periódico matutino. No le pasó desapercibido cuán rápido Max había pasado de ser su protector a su compañero de juegos de nuevo. En la estación, Max se convirtió en algo así como una leyenda local. Con la autorización de la doctora Laura, fue oficialmente certificado como perro de apoyo K9 para la comunidad. Llevaba un chaleco azul marino con las palabras apoyo policial cosidas en blanco. Y cuando Daniel lo llevaba a las escuelas, los niños se apiñaban para acariciarlo. Tenía un don para aliviar situaciones tensas. Los oficiales bromeaban que Max podía desescalar a un sospechoso solo con mirarlo con esos ojos profundos y firmes. La detective Hannah Brooks pasó una tarde con un nuevo collar de cuero para él, grabado con su nombre en letras plateadas. «Para el héroe más nuevo del pueblo», dijo, asegurándolo suavemente alrededor de su cuello. La cola de Max golpeó en aprobación. Sarah Coleman también visitaba a menudo, aún con sus cardigans bien planchados,
su altura destacándola en cualquier habitación. Traía galletas para Emma y se sentaba en el columpio del porche con ella, preguntándole sobre la escuela y los amigos. Aunque Sara rara vez hablaba de su vida fuera del trabajo, Daniel sabía que había perdido a una hermana menor años atrás, parte de porque había tomado la seguridad de Emma tan personalmente desde el principio. Fue idea de Sara organizar el pequeño picnic que los reunió a todos. El día del picnic, el lago brillaba bajo un cielo azul pálido. El aroma de hamburguesas a la parrilla flotaba sobre la hierba, mezclándose con el olor a agua fresca de la orilla. Daniel había empacado una nevera. Hannah trajo su famosa ensalada de papa, y Sara, fiel a su estilo, había horneado una doble tanda de galletas de avena. Emma se quitó las zapatillas y esperó en la orilla, riendo mientras Max entraba y salía del agua. El pelaje del pastor alemán brillaba bajo la luz del sol, las gotas volando mientras se sacudía entre zambullidas por un palo flotante. Cada vez que emergía, trotaba de vuelta a Emma, moviendo la cola como para confirmar que había visto su última victoria. Daniel observaba desde la manta que habían extendido en la hierba. Le impresionó cuán diferente era esta escena del día en que los conoció. El miedo en la voz de Emma por teléfono, la respiración dificultosa de Max bajo aquel roble. Ahora el vientre de Max estaba delgado y fuerte, sin rastro del dolor que una vez lo había paralizado. Sus ojos brillaban con la vitalidad que solo la libertad podía dar. Hannah estaba sentada con las piernas cruzadas cerca, sus gafas de sol empujadas hacia la cabeza. «Sabes», le dijo a Daniel, «es el ejemplo perfecto para nuestro programa de alcance K9. Sobrevivió lo peor, salió más fuerte. La gente responde a eso». Daniel asintió. «También los niños». Miró hacia Emma, que ahora estaba arrodillada junto a Max, sosteniéndolo en una entrevista simulada para un equipo de televisión imaginario. Max, paciente como siempre, se quedó quieto, inclinando la cabeza de vez en cuando como si reflexionara sobre sus preguntas. Sara se unió a ellos, llevando 2 vasos de limonada. «Es curioso», dijo, acomodándose en la manta. «He tomado miles de llamadas en este trabajo. La mayoría se desvanecen de la memoria, pero la de Emma no creo que alguna vez olvide el sonido de su voz». Daniel la miró. «O la de él», añadió, señalando con la cabeza hacia Max. Mientras el sol se hundía más, la superficie del lago se convirtió en oro líquido. Emma y Max se perseguían por la orilla, sus siluetas tejiéndose dentro y fuera de la luz brillante. Cuando Emma tropezó, Max se detuvo al instante, quedándose a su lado hasta que se levantó de nuevo, como siempre lo había hecho. Daniel sabía que, en todos los sentidos que importaban, Max había pasado de víctima a vencedor. Era más que un perro ahora. Era un recordatorio de que el coraje y el amor podían sacarte de las situaciones más oscuras. La risa se extendió por el lago, mezclándose con el suave murmullo del agua contra la orilla. Era el sonido de un capítulo cerrándose, no con silencio, sino con alegría. A veces los milagros no llegan con relámpagos y truenos. A veces vienen en la forma silenciosa de un perro leal, una niña valiente y las personas que Dios envía para llenar el vacío cuando el peligro se acerca. El viaje de Max desde el dolor hasta la sanación y el coraje de Emma para hablar nos recuerdan que no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios puede convertirlo en una vía de esperanza y restauración. En nuestra vida cotidiana, puede que no enfrentemos las mismas batallas, pero todos tenemos momentos en los que se nos llama a proteger, a decir la verdad y a amar sin contenernos. Cuando respondemos a esa llamada, nos convertimos en parte del milagro para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario. Suscríbete para más historias como esta. Y que Dios bendiga y proteja a cada persona que está viendo. Si crees que el coraje y el amor pueden cambiar vidas, escribe amén en los comentarios.